Continuamos con el estudio de cómo desarrollar una mejor amistad con Dios, de cómo ir a Él, de cómo disfrutar de Él y de su palabra, y de cómo ponerla por obra. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor Dios, por el privilegio que nos das de iniciar un nuevo día de vida, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos amas, porque tú nos proteges, porque tú nos guías, Señor. Te rogamos, por favor, que tu Santo Espíritu sea quien habla en nuestras vidas, a través de tu hermosa palabra, y que la palabra cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Dice Juan 14:6. Yo soy el camino. En primer lugar, un camino nos habla de una conexión entre dos puntos. En este caso, Cristo se presenta como el puente entre hombre y Dios. Jesucristo es el camino que conduce al hombre al cielo. No es solamente un guía o un maestro que enseña a los hombres el camino de Dios. Como tantos profetas que vinieron antes que Él, sino que Él mismo es el camino por el que nos podemos acercar a Dios. Por el camino nuevo y vivo, Él nos abrió a través del velo, esto es, de su propia carne. El camino es el Señor, hacia Dios, en el cielo. Pero ¿cómo puede ser nuestro camino? Hoy sabemos que por medio de la obra de la salvación que realizó en la cruz del Calvario, Él nos abrió el camino que conduce nuevamente al árbol de la vida. Un camino que había sido cerrado después de que Adán y Eva pecaron. Dios había anunciado por medio del profeta Isaías que Dios abriría un camino nuevo para que su pueblo regresara al cautiverio. Este camino fue llamado camino de santidad, y habrá allí calzada de camino y será llamada camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extravía. Del mismo modo, los conduciría por un camino en el que serían libres de cualquier peligro y llegarían con seguridad a su destino, donde tendrían alegría y gozo perpetuo, y huirían la tristeza y el gemido. Por supuesto, el primer cumplimiento de esta profecía tuvo lugar con el regreso de Israel de su cautividad en Babilonia. Pero como ocurre en otras muchas profecías, hemos de pensar en otro cumplimiento total y definitivo también en el ministerio terrenal de Jesucristo. Isaías nunca imaginó que ese camino de santidad del que él habló sería Dios mismo, que se humillara para hacerse la senda que los hombres habrían de pisar para llegar a Dios, y que ese camino no era otro que el divino siervo de Jehová que sería crucificado. Isaías dijo: el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es interesante detenernos un momento a pensar en esta cuestión. Teniendo en cuenta lo torpes que somos cuando se trata de cuestiones espirituales, ¿será posible que lleguemos finalmente
a nuestro destino eterno? La palabra de Dios afirma que así será, pero meditemos un poco más en lo que significa que Cristo mismo es el camino. Jesús es el camino en un sentido doble. Es el camino del hombre a Dios, pero también es el camino de Dios al hombre. Eso significa que nuestras oraciones llegan a Dios por medio de Cristo y a su vez todas las bendiciones de Dios descienden hasta nosotros por medio de Cristo. Nos damos cuenta que Jesús no solo es el punto de entrada a la vida, en ese sentido Él es la puerta, sino que siempre es nuestro camino, ahora y en la eternidad. Otro concepto bíblico asociado al camino es el peregrinaje. La Biblia nos dice que caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. En ese caso, la idea no es que Dios fuera un nómada que iba trasladando su campamento de un lugar a otro, sino que Él fue peregrino que caminó con Dios hasta el momento en que se lo llevó Él mismo. Encontramos otro ejemplo de los israelitas que salieron de Egipto, a los que Dios acompañó, trazándoles el camino por el que llegarían a la tierra prometida. Ellos salieron de Egipto por ser peregrinos que progresaban en su viaje hacia el destino preparado por Dios. Y del mismo modo, nosotros también somos peregrinos que comenzamos nuestro viaje en la cruz. Momento en que dejamos el mundo hasta el día en el que entremos en nuestro reposo eterno. Pero un camino nos habla también de un estilo de vida. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 5, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha manifestado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Dice el Salmo 27, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto implica que el que sigue el camino de Jesús ha de vivir como Cristo vivió. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cristianismo era conocido como un camino, y a los cristianos como los de ese camino. Yo soy la verdad. Jesucristo es la verdad en el sentido más absoluto. Todo aquel que el entendimiento humano anhela saber, encuentra su respuesta en Él. Él es creador de todo cuanto existe. Por lo tanto, conoce perfectamente todas las cosas y entiende su propósito y funcionamiento. Pero no solo eso, el mismo Dios y puede revelarnos de una forma completa todo lo que necesitamos saber acerca de su propia naturaleza y planes. Cristo es la verdad absoluta que satisface todas las necesidades de la mente humana. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es el camino pleno y suficiente al Padre, porque es su plena revelación. Dice el Señor, si me conocisteis, también a mi Padre conocierais. En nuestra búsqueda de Dios nunca pasaremos más allá de Cristo, ni tampoco aprenderemos nada sobre el Padre que Cristo no haya revelado o llegue a revelar. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustento, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuadamente la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sin Cristo, aún los hombres más sabios de este mundo andan a tientas en medio de las tinieblas, especialmente todo lo relacionado con el conocimiento de Dios. Es la revelación de Cristo lo que hace sabio al hombre más sencillo, muy por encima de aquellos que tienen la reputación de una gran erudición. Me has hecho más sabio que mis enemigos con mis mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Cuán necesitados estamos de la verdad en un mundo en el que abunda la mentira y han desaparecido los valores absolutos. Pero el hombre de nuestros días de verdad es relativo, es decir, lo que él considera la verdad, eso es la verdad. Y claro está, lo que es verdad para una persona no lo es para otra. Desde ese punto de vista, cualquier cosa puede ser verdad si alguien lo cree, pero esto resulta completamente absurdo. Dentro de cada uno de nosotros anhelamos verdades absolutas y valores permanentes. Y como vemos, esto no se puede encontrar en el hombre, sino en Cristo únicamente. Por otro lado, Cristo es la verdad en la que se encuentra el cumplimiento y sentido todas las formas de revelación parciales de la antigüedad. Todos los símbolos y ceremonias de la ley de Moisés se comprenden y cobran valor en Cristo. Como dice el libro de Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En Cristo encontramos la llave para entender plenamente toda la revelación bíblica. Necesitamos conocer más y más a Cristo, porque la verdad que está en Él nos liberará de nuestros pecados y nos santificará cada día más. Cristo nos ha dado el Espíritu Santo, que es descrito como Espíritu de verdad, quien completa la obra de Cristo enseñándonos todas las cosas. Esto garantiza finalmente un conocimiento adecuado y completo de Cristo. Yo soy la vida, pero no basta con saber, también necesitamos vida. Y una vez más, esa vida se encuentra en Cristo. Finalmente, disfrutamos de esa vida abundante y eterna cuando conocemos de una forma especial e íntima a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo es la fuente de toda la vida, ya sea física o espiritual. Para el hombre, la vida es un auténtico misterio, pero cuando pensamos en la vida eterna, la cuestión es más compleja, porque por causa de nuestros pecados estamos muertos. Es decir, que hemos sido separados de Dios, que es la fuente de la vida. ¿Cómo podría Dios resolver este inmenso problema para que los hombres pecadores pudieran disfrutar de la vida eterna? Cuando Cristo se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es por medio de la fe en Él que nuestros pecados son borrados, y después, por medio de su resurrección, nos comunica nueva vida. Cuando dice también, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Nadie viene al Padre sino por mí. Esas afirmaciones de Jesús expresan en términos enfáticos que su obra a favor de los hombres es absolutamente suficiente y única. Nadie viene al Padre sino por mí. Para aquellos que están perdidos, Cristo es el camino. Para los que están en el error, Cristo es la verdad. Para los que están muertos en delitos y pecados, Cristo es la vida. Sin Cristo no hay camino ni viaje. Sin Cristo no hay conocimiento fiable de cómo es Dios. Sin Cristo no hay vida, sino solo una existencia miserable. Cristo es el camino que debemos seguir, la verdad que debemos creer, la vida sin fin que debemos anhelar. Cristo es el mediador que nos lleva al Padre, el revelador que nos enseña la verdad y el Salvador que nos trae a la vida. Nadie más puede hacer esto y este tipo de afirmaciones y respaldarlas por medio de una vida completamente santa como la de Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados y que finalmente resucitó triunfante de los muertos. La Biblia no ofrece esperanza alguna para quien se niega a creer en Cristo, pero claro está, esto disgusta mucho a la mentalidad moderna, que como antes hemos señalado, entiende que no hay verdades absolutas, que todo es relativo. Muchos piensan que no importa lo que el hombre crea, porque si lo hace con sinceridad, finalmente gozarán de la salvación o de aquello en lo que crea. Para ese tipo de personas, la doctrina carece de importancia. Y no existe una verdad absoluta, sino que todo radica en la sinceridad con que la persona actúe de acuerdo a sus creencias. Pero la sinceridad no puede limpiar nuestros pecados ni reconciliarnos con Dios. Jesucristo excluye cualquier promedio de salvación. Acabamos de decir que la sinceridad no sirve, pero tampoco la inteligencia. Lo celoso de una persona, sea de su religión, de su ser caritativo, de los necesitados, nadie puede ir al Padre por sus propios méritos, sino por los de Cristo. Solo Él puede ser nuestro mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Juan 3 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en 1 Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Es seguro que a muchas personas estas declaraciones les parezcan ofensivas, pero se ha de tener en cuenta que quien las dijo no fue otro que el mismo Hijo de Dios, quien para salvar a los pecadores se entregó por ellos a la muerte en la cruz. Nadie viene al Padre. Con lo que digo en el versículo, voy a la casa de mi Padre, a primera vista podría parecer lo mismo, pero hay una diferencia interesante entre ir a la casa del Padre y venir al Padre. Por eso el Señor aclara ahora que ir a la casa del Padre equivale a ir al Padre. Y eso es importante, porque por muy maravilloso que el cielo pueda ser, carece de valor si no está el Padre. Y por otro lado, hay personas que anhelan ir al cielo, quizá porque la alternativa de ir al infierno les horroriza, pero en realidad no tienen ningún interés en estar con el Padre. Esto no puede ser así. De alguna manera, es lo que ocurre ahora en este mundo. Las personas quieren disfrutar de todas las maravillas que Dios ha creado, pero no le quieren a Él. En el cielo tal cosa no va a ocurrir, porque supondría perpetuar por toda la eternidad lo que ahora padecemos aquí. Quienes no quieran estar con el Padre estarán en otra parte, pero no en su casa. ¿Quieres estar con el Padre? ¿O quieres simplemente ir al cielo?
Medita por un momento en esta palabra hermosa y define si sigues a Cristo de verdad o no. Ya viste que Él es el único camino, la única verdad y la vida para ti, la vida eterna para todos, esa vida abundante que todos queremos tener algún día. Cerramos nuestros ojos con mucha reverencia, démosle gracias a Dios y oremos al Señor. Amado Dios, gracias por mostrarnos el camino a ti, que es Jesucristo. La verdad que solo está en ti y el conocimiento tuyo, y la vida que eres tú. Y fuera de ti no hay vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.